Hola jóvenes, muy buenas. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches, Inge. Medio resfriado parece. ¿Todo bien? Todo bien, Inge. A ver, para fin de semana hay pronóstico de una llegada de un frente frío más fuerte Toda, que los toda días la pasados. semana, ingeniero. ¿Sí? Bien. A partir de hoy nos vamos a centrar en el tema de campos eléctricos y magnéticos, pero dependientes del tiempo. ¿Qué quiere decir? Eh, Quiere decir que no, el campo eléctrico, y magnético, por supuesto, aparte de depender de las coordenadas espaciales X y Z, también va a depender del tiempo. La función o el campo más simple sería en función de una variable espacial como X y del tiempo, por lo menos dos variables independientes. ¿Ya? En el caso general, cuatro variables independientes. Y como el campo es otra variable dependiente, entonces estamos hablando en un espacio de 5 dimensiones, para aclaración. ¿Sí? X y Z 3, el tiempo 4, y son las variables independientes. Y la variable dependiente es el campo, entonces 5 en total. Si, ni siquiera se nos ocurra intentar representar en el espacio eso. Pero una onda que es unidimensional y que varíe con el tiempo, seguramente lo vamos a poder hacer. ¿Ya? Bien, el contenido entonces de este capítulo 8, campos eléctrico y magnético dependientes del tiempo, comienza con el flujo magnético y la ley de Gauss del campo magnético, que quiere decir que Gauss nos deja dos leyes, una del campo eléctrico y la otra del campo magnético. Es el autor que más leyes ha aportado entonces al electromagnetismo. 8.2, inducción electromagnética y la ley de Faraday-Lenz. Es la ley cumbre de este capítulo y de toda la materia. ¿Bien? Aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz. 8.4, autoinducción e inductancia. 8.5, energía magnética y densidad de energía electromagnética. 8.6, ecuaciones de Maxwell. Y concluimos con las ondas electromagnéticas. El objetivo de este capítulo, por tanto, es estudiar cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo, de cómo se generan este tipo de campos, qué efectos tiene la aplicación de este tipo de campos. Ese es el propósito de este tema. Todo eso bajo la aplicación de la ley de Faraday. No solamente vamos a presentar la ley de Faraday, sino ante todo vamos a, hasta cansarnos, aplicar y aplicar la ley de Faraday en todo ello. Y no solo eso, sino el resumen, todas las leyes del electromagnetismo, que son 4. La ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del campo magnético, la ley de Ampère, que lo vamos a completar con la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday-Lenz. Son las 4 leyes y de aquí en adelante se aplican todas en forma como un conjunto, como un sistema de ecuaciones al final. ¿Ya? Bien. Siendo ese el propósito declarado, empezamos a preparar la presentación de la ley de Faraday, pero inicialmente con el flujo magnético. ¿Sí? Flujo magnético. De nuevo el sumario. Gracias por eso. Bien, flujo magnético. Ya hemos, en base a la ley al flujo de fluidos, hemos trabajado mucho con el flujo del campo eléctrico o flujo eléctrico, que no era otra cosa que cuántas líneas cruzaban una superficie
expuesta transversalmente a las líneas de campo eléctrico. Aquí tampoco hay novedad, solamente que en lugar de campo eléctrico ahora es campo magnético, por eso se llama flujo magnético. ¿Ya? Entonces, el flujo magnético en lugar de phi sub E, ahora es phi sub B, campo magnético. No mide otra cosa que el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie transversal. Si son las líneas de campo magnético, entonces sobre esta superficie colocada en forma transversal, ¿cuántas líneas cruzan? 10, 20, 100, 1000, entonces es el flujo magnético. Por tanto, para un campo uniforme, es decir, constante, recuerden que en flujo de fluidos será el área por la velocidad, ¿cierto? Que está en la ley o en la ecuación de continuidad. En el flujo eléctrico era el área por el campo eléctrico. Y coseno interviene en vista de que podían tener el campo con un vector unitario normal a la superficie en la misma dirección, o podían tener otras direcciones y por tanto allí interviene el ángulo entre estos dos vectores, el vector campo magnético y el vector unitario normal perpendicular a las superficies. ¿Ya? Entonces, este es el flujo magnético para un campo uniforme. El área producto escalar del vector campo magnético por el vector unitario, reitero, normal a esta superficie. ¿Cómo estamos indicando acá? Miren, a esta superficie está. Aquí normal coincide, ¿no es cierto?, con la dirección del campo magnético, son paralelos, pero cuando el área no es transversal, entonces hay que trazar su vector unitario normal, como es el vector unitario normal, y este es el vector campo, y entre ellos forman un cierto ángulo. ¿Sí? Aquí creo que este debía ser B, este debía ser el vector N normal. Bueno, se me fue la colocación de las letras. ¿Sí? Este es vector unitario normal, perpendicular a esta área, y esta es la dirección del campo magnético, y entre ellos forma este ángulo. Phi, tita o cualquier ángulo, ¿no? Entonces el flujo para un campo uniforme no es más que B por S, por el área, y coseno de ese ángulo. Eso es lo que estamos señalando acá. Bien. La unidad de este flujo magnético es la unidad del área, el metro cuadrado, y la unidad del campo magnético, el Tesla. Coseno no tiene unidad, el vector unitario normal es 1, no tiene ninguna unidad. A esta cantidad se llama Weber y se simboliza W mayúscula y B minúscula. Todo esto en el sistema solamente internacional. Si no les gusta el Weber, lo mantienen metro cuadrado por Tesla o Tesla por metro cuadrado. El orden no interesa. ¿Ya? Bien, eso en cuanto al flujo magnético para campos uniformes. ¿Cómo se calculará el flujo magnético para campos variables? Similar al caso del campo eléctrico. En este espacio hay campo magnético variable. ¿Ya? Solamente representando en un punto prácticamente matemático. Supongamos que es la dirección del campo magnético, otras por aquí sean por aquí, pero es variable. Entonces, rodeamos a ese punto donde pasa el campo B por una diferencial de área de superficie. Tan pequeñito, casi cero, pero no cero, ¿cierto? Y trazamos de nuevo el vector unitario normal a esa superficie. Entonces, para una diferencial de superficie DA, habrá también una diferencial de área, por supuesto, ¿cierto? Es decir, diferencial de flujo magnético será diferencial de área por el campo que está presente en ese punto y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Sigo contigo. Aunque no está representado aquí, este es θ. ¿Ya? Y para hallar el flujo total, ¿qué hacemos? Lo integramos, por supuesto. Bueno, aquí también se escribe como producto escalar entre estos dos vectores, si no les parece θ. Y para el flujo total, lo único que hacemos es integrar miembro a miembro.
Fíjense, el flujo magnético es escalar porque viene de un producto escalar. Entonces, integramos miembro a miembro, es doble integral, por supuesto, de B coseno θ por dA, o simplemente B vector, producto escalar con N y por dA. ¿Cierto? Ese es el flujo magnético que se integra para el tamaño, la forma que tenga esta superficie, sobre la cual queremos calcular cuánto es el flujo magnético total. ¿Cierto? Ya está. No nos vamos a entretener con este flujo, que sería interesante, por supuesto, calcularlo. Tomando en cuenta que todo el capítulo prácticamente vamos a, o por lo menos en hasta aplicaciones de Faraday, vamos a estar concentrados en calcular, ocupados si quieren, en calcular el flujo magnético cada dato. Así que lo hagamos antes o que lo hagamos después, mejor en su oportunidad calcularemos para el problema específico. ¿Ya? Bien, eso en cuanto al flujo magnético. Ahora, la característica de contribución de Gauss, ¿cuál es? Calcula el flujo magnético, pero para superficies, bueno, calculó flujo eléctrico para superficies cerradas. Aquí no podía ser de otra manera. También calcula el flujo magnético para superficies cerradas. ¿Cuáles son? Cáscara cilíndrica, cáscara esférica, una superficie cualquiera como un globo inflado, ¿no es cierto? Eso es una superficie cerrada. ¿Ya? Entonces, repasemos cómo era un imán o electroimán con sus dos polos. Las líneas de campo son cerradas, externamente van del norte hacia el sur e internamente van del sur hacia el norte. Todas, sin excepción. En el interior el campo magnético es casi uniforme y en el exterior es variable. Eso para recordar. Imanes o electroimanes tienen el mismo comportamiento. Entonces Gauss, para este tipo de campos, propone el cálculo del flujo magnético, por ejemplo, para esta superficie cerrada, ¿no? O sea, no es plano, no está en el espacio, es una superficie cerrada. Otra superficie cerrada irregular. O si quieren, una superficie cerrada más conocida, una cáscara esférica. O más una cáscara cilíndrica, ¿no es cierto? Ya está. Recordemos qué forma, cómo podemos relacionar esta cáscara cilíndrica. Aquel cilindro en donde llevábamos planos, no sé si ustedes siguen haciendo, en dibujo técnico sobre todo, o en topografía lo mismo, o ahora nos ocupamos más de alimentarnos con chatarra, ¿no? Entonces las papitas Pringles, creo que es tan agradables que son, pero tan no recomendables, ¿no? Ese cilindro que queda después de digerir el contenido es para nosotros la caja cilíndrica, ¿no es cierto? La cáscara cilíndrica. ¿Ya? Todos son cerradas. Observen tan solo cualitativamente. Si esta es la superficie al que están prestando atención, miren, esta línea de campo ingresa, esta también, todas estas ingresan. También un poco tangencialmente, o sea. Pero las mismas líneas salen por aquí, abandonan, es decir, así como entran un número de líneas, abandonan también el mismo número de líneas. ¿Qué quiere decir? Por tanto, si el flujo que entra es positivo, el flujo que sale tendrá que ser negativo, ¿no es cierto? Entonces, el flujo total es nulo. Observen para esta superficie, o para esta superficie, o para esta superficie, para todas se cumple exactamente lo mismo. El flujo neto es, o total es cero. ¿Sí? Esto para imanes, electroimanes, en general, para todo el campo magnético. ¿Sí? Y esa es la ley de Gauss.
siendo esta la forma del campo magnético constituido por líneas de campo cesados, entonces el flujo magnético para una superficie cesada es nula. Matemáticamente, como el flujo ya lo hemos calculado, es la integral, ¿no es cierto?, de campo por coseno de θ por dA. El único cambio que hay que adicionar es que esta es una integral, pero no para cualquier superficie, es para una superficie cesada. Eso sí, de cualquier forma, puede ser cascarada, cilíndrica, esférica, no importa, para todas las superficies cesadas, siempre, por tanto, esta integral deberá ser igual a 0. Ese es el significado entonces de la ley de Gauss en términos de interpretación, o en términos matemáticos, esta es la expresión matemática de la ley de Gauss. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte o la interpretación, si quieren, de esta ley? Una de ellas es así el campo magnético cesado, porque los polos hasta ahora no hemos podido separar. Porque si separáramos sería diferente, sería como el caso de un dipolo eléctrico. La carga positiva en un lugar, la carga negativa en otro lugar, aunque se asocian, pero están separados. Es más, la carga positiva la podemos separar del dipolo y mantenerlo aislado, y lo mismo la carga negativa. Pero aquí no podemos nosotros separar polos y menos mantener uno de los polos separados del otro. Esa es una interpretación que dice que jamás se puede separar los polos de un imán. Algunos interpretan eso como que no existe un monopolo magnético. Sin embargo, eso es ir muy lejos en fundamento. El hecho de que nosotros no podamos haber escalado, digamos, un árbol hasta la cima, no sé, puede ser una palmera, como eso convertirlo en una ley de que es imposible llegar hasta la cima de una palmera. Sin embargo, puede haber un mono que sí lo hace, ¿no?, tranquilamente. Es más, allí se sirve su jugo de coco, digamos, ¿no? O alguno que otro que nativo sobre todo igual lo va a hacer, así que nos demuestran que lo que estuvimos apostando no es verdad. Entonces, hay la esperanza de que en algún momento se pueda separar los polos magnéticos para conseguir monopolos magnéticos. De hecho, esa idea surgió ya a mediados del siglo pasado, cuyo autor es Dirac y está sellado en una especie de tabla de elementos, partículas elementales. Hay una casilla esperando la presencia del monopolo magnético. Se espera que el colisionador de hadrones ha de permitir observar la presencia del monopolo magnético. Es decir, se va a lograr finalmente tener o haber logrado separar un imán en sus dos polos, es decir, tener un monopolo magnético, por lo menos un tiempo de que dure 10 elevado a la menos 12 segundos o a la menos 9 segundos, no importa. Esa es la idea. Entonces, esta idea de que no se podía separar polos magnéticos es una idea un poco antigua. Hasta los años 1900, esa era una verdad. Es debatible, pero a partir de los años 1950, 60, ya la situación cambia. En la actualidad tan solo estamos a la espera de que eso se pueda lograr y veremos de qué manera cambiar esta ley o complementarla y bueno, tener otra un nuevo panorama con presencia de monopolos magnéticos cuyas aplicaciones son de momento imprevisibles. Ni siquiera las obras de ciencia ficción se animan a escribir alguna novela, alguna obra en un mundo lleno de monopolos magnéticos, ¿ya? Hay algunos intentos, pero no hay una cosa concreta. ¿Sí? Eso en cuanto a la ley de Gauss del campo magnético.
Jóvenes, consultas, comentarios o complementaciones a la ley de Gauss del campo magnético. Ingeniero, una Hola. pregunta, de la ley de Gauss del campo magnético, ¿cuántos ejercicios más o menos vamos a hacer? Disculpe, no lo escuché bien. Acerca de este ejemplo, ¿cuántos ejercicios podemos hacer para el práctico? Ah, ya. ¿Para este tema o para el anterior? Para este tema y también el Ah, anterior. ya. De esto, como le dije, no tiene una aplicación numérica en problemas, sino es más conceptual. De esto todavía no. Pero de flujo magnético en la ley de Faraday hasta cansarnos vamos a tener oportunidad. De hecho, gran parte de los problemas para este capítulo lo vamos a hacer para la ley de Faraday. Todavía no se preocupe, digamos. ¿Qué problemas van a llover enseguida? Seguro le pregunta del anterior práctico, ingeniero, el Ah, compañero. ya, no lo escuché bien, disculpe. Dijimos, adjunté en WhatsApp la cantidad de problemas. Creo que 25 es, ¿no? Si me corrigen, por favor. Sí, son 25, ingeniero. Si al compañero podían pasarle por WhatsApp ese aviso que coloqué, o más tarde se puede informar, ese es el número de problemas. Ya se acerca, pues, ¿no? La fecha, sí, me parece oportuno su preocupación. Si Ingeniero, no estuve me pasan sus buscando compañeros, yo le voy a adjuntar igual. en el libro de Serway, estuve buscando, ingeniero, y creo que casi no encontré muchos problemas. Hay, por ejemplo, tiene que ojear el subtítulo de aplicaciones de la ley de Gauss. Similares están en la serie, en la sección de problemas escogidos, porque es un capítulo que se dedica a la ley de Gauss, así que hay todo sobre Gauss nomás. Bueno, debe haber flujo magnético. También omite solo aplicaciones de la ley de Gauss. Perdón, estoy mal de la ley de Gauss. ¿Qué era? La ley de Ampère, la ley de Biot, ¿no? Ese es el objeto del segundo examen. Hay harto. ¿Qué edición está leyendo? Yo podría vérselo, yo creo que mañana en qué páginas están, dependiendo de la edición, porque van cambiando, ¿no? De página. Usted, si no del libro, me manda una copia por WhatsApp de los problemas que hay al final del capítulo de la ley de Ampère. Entonces yo le digo cuáles números se recomienda. Digo. Ya, ingeniero. ¿Listo? Ya. Lo mismo para la fuerza magnética. Yo le indico del final del capítulo los problemas, lo fotocopia, o lo copia, me manda y le digo cuáles serían los recomendados. ¿Listo? Sí, ingeniero. Ya. Pasamos entonces. Este punto 2, inducción magnética, es uno de los fenómenos más interesantes que se ha dado en el campo del electromagnetismo, que se ha descubierto en el electromagnetismo. Su aplicación es difícil no encontrarlo, está en todas partes. Por ejemplo, en la habitación en que estoy, tengo para recargar el acumulador de la computadora, tengo un transformador y a continuación un rectificador. El transformador opera, se diseña tomando en cuenta la ley de Faraday. Igualmente, en la cocina tengo microondas para sacar el polvo de estos días, pues una aspiradora. También el motor de la aspiradora funciona bajo la ley de Faraday.
O cuando hace calor, enciende un ventilador, eso es, trabaja también con la ley de Faraday. Es muy difícil no encontrar presencia de la ley de Faraday. Y todo eso se basa en haber descubierto en qué consiste la inducción electromagnética. Entonces vamos a prestar atención en qué es el fenómeno de inducción electromagnética. Un punto muy importante. Nosotros en física llamamos propiedad de simetría al hecho de que todos los fenómenos son, la mayoría por lo menos, son reversibles. ¿Qué quiere decir? Aquí anotamos algunos ejemplos. Por ejemplo, una planta termoeléctrica transforma calor que se logra quemando gas, ¿no es cierto?, en electricidad. Al final de la planta sale electricidad. Entonces, una conversión del calor en electricidad. Si quieren, energía térmica o energía calorífica en energía eléctrica. ¿Ya? A su vez, voy a la cocina, quiero un café caliente, pues agarro al hervidor, conecto a la red eléctrica y tengo mi agua caliente, con lo cual la electricidad se está convirtiendo en calor. ¿Sí? ¿Cuál será la efectividad, digamos, de calor en electricidad o de electricidad en calor? Eso es otro tema, ¿cierto? Pero lo importante es la posibilidad de convertir calor en electricidad. Y electricidad en calor es tan real, tan conocido para nosotros. ¿Sí? Otro ejemplo. Una celda fotovoltaica nos provee electricidad, genera electricidad. Y sobre todo para reducir la contaminación, ahora parece que ha llegado finalmente la época, la aplicación de las fotocélulas, ¿no es cierto? En lugar de techos común y corriente, mejor forrarle con celdas fotovoltaicas, ¿no es cierto? De allí generando electricidad, no solamente sería suficiente para mantener la casa, quién sabe también para conectar o reconectar a la red central y así proveer a otros también que generan quizás menos electricidad o no aplican directamente la energía solar. ¿Sí? Entonces, con la celda fotovoltaica, la energía solar se convierte en electricidad. Y como ahora ya es de noche, estoy en mi mesa de trabajo, tengo luz proveniente de una ampolla, económico, por cierto, una ampolla de las económicas, por cierto, y el foco conectado a electricidad me da luz. ¿Sí? Vean la reversibilidad que tiene el fenómeno. La luz generando electricidad y luego la electricidad generando luz. Y bueno, tenemos y hay muchos, solamente estamos colocando unos cuantos. Recordemos el experimento de Oersted para presentar la ley de Ampère. Oersted, el padre del electromagnetismo, que hizo con la corriente eléctrica generó campo magnético. ¿Será que esta ley, esta experiencia es excepcional, que no es reversible? Como lo vemos, debe ser reversible. Es decir, ¿será que el campo magnético puede generar corriente eléctrica? En resumen, con un imán podremos generar corriente eléctrica. Debería, ¿no es cierto? Este fue el desafío que dejó en realidad Ampère, vio todos ellos, al lograr calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas. Y el que encaró el problema en forma experimental fue Oersted. Oersted entonces buscó la forma de generar con el magnetismo corriente eléctrica. Oersted es el que concreta el hecho, ¿no?, de corriente eléctrica en campo magnético. Faraday y muchos otros
persiguieron la forma de convertir campo magnético en corriente eléctrica. Este fenómeno, por tanto, de inducción electromagnética es eso, la forma de convertir magnetismo en energía eléctrica, en corriente eléctrica. En otras palabras, con imán, la forma de generar corriente eléctrica, a eso se llama inducción electromagnética. Ya no es una corriente la que vamos a generar con una batería, hasta ahora hemos trabajado. Para que haya corriente una batería sí o sí tiene que estar, ¿no es cierto? Pero en este caso, no vamos a necesitar batería, sino vamos a apelar al campo magnético para generar corriente eléctrica. ¿Ya? Es decir, es una corriente inducida por imanes o por el campo magnético para generar corriente eléctrica. De ahí viene su nombre. ¿Ya? Bien, ¿en qué consiste entonces la idea? No sabemos ciertamente si fue casual o fue sistemático la forma de trabajarlo para llegar a lograr tal propósito. Lo importante es que Michael Faraday es el genio de aquella época y quizás por lo menos uno de los grandes en el campo del electromagnetismo que ha tenido la humanidad. Y con una formación precaria en principio, es decir, ni siquiera concluyó ciertamente la escolaridad, y menos ir al colegio, y mucho menos pisar la universidad, fue un autodidacta. Pero autodidacta, ¿cómo? Se dice que como un ratón se lo comía, es decir, lo leía los libros que le llegaban de grandes científicos que trabajaban en el campo del electromagnetismo, sobre todo David. ¿Ya? Bien, no vamos a entrar en la historia, ustedes tienen muchos libros, muchos estudios que escriben la biografía de Faraday. ¿Ya? Pero es realmente un ejemplo de cómo, si uno quiere, tiene interés, puede llegar a la meta perseguida. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Nosotros ni siquiera vamos a ir a la forma original, a la forma como está documentado en la Royal Society, presentado por Faraday a ese ente científico de entonces, sino de una forma diferente. Tenemos una bobina conectada a un microamperímetro, es decir, uno que mida corriente eléctrica pequeñitos, microamperios. ¿Ya? En la esperanza de que este imán colocado cerca de esa bobina va a generar corriente eléctrica aquí, ¿no es cierto? Porque el solenoide generó campo magnético cuando circulaba corriente por él, entonces colocamos aquí un imán y esperamos que aquí se genere corriente. Uno puede esperar toda la vida, horas, nunca se ha observado corriente alguna. En resumen, un imán parecía no generar ninguna corriente en este solenoide. ¿Ya? Pero cuando se movió el imán, o al revés, si quieren, el imán quieto, la bobina se acercaba o se alejaba, se movía relativamente, entonces sí se observó corriente en el solenoide, en la bobina. Como estamos indicando acá, si usted se acerca a un imán, a una bobina circular, a una espira en este caso, se observa la circulación de corriente en la espira. Lo mismo cuando se aleja. En ambos casos se observa corriente en un sentido o en el otro sentido. Aquí es en este sentido y aquí al revés. ¿Ya? A este fenómeno es a lo que se llama inducción electromagnética, descubierto por Faraday, una forma de convertir corriente eléctrica usando campo magnético, usando imanes. ¿Ya? Para esta tarde yo prefiero dejarles presentar así, en forma cualitativa, la ley de inducción de Faraday, para que la próxima clase será el día lunes, presentarles ya en forma cuantitativa
la forma matemática que tiene la expresión, la ley de Faraday, evidentemente en base a estos experimentos, que además ustedes pueden hacerlo en casa para fines de comprobar exactamente que así es como se comporta la inducción electromagnética descubierta por Faraday, que ahora lleva su nombre, la ley de Faraday. Jóvenes, consultas al respecto de la ley de Faraday o de esta ¿Y a qué experiencia. distancia tiene que estar el imán, ingeniero, para que pueda conducir la corriente? ¿Perdón? ¿A qué distancia tiene que estar el imán para que pueda conducir la corriente? Cuanto más cerca mejor. Pero si está un poco lejos, va a haber poquita corriente, ¿no? Pero también depende de cuántas vueltas tenga su bobina. También depende de qué material esté hecho. Si tiene gran resistencia, puede ser que sea muy pequeñita la corriente y no sea detectable. Así que hay varios factores. ¿Ya? Pero de todo eso quisiera que vaya pensando, porque el lunes lo vamos a formular la expresión matemática de la ley de Faraday. Y también, por supuesto, cuán intenso es el campo magnético que genera su imán, porque hay imancitos, grandes imanes, etcétera, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos, tamaños, formas de imanes. ¿Ya? Entonces, vayan pensando. El día lunes lo formulamos, la ley de Faraday. Bueno, pueden ir adelantando, está en el trabajo presentado, obviamente. Ingeniero, una pregunta, o sea, si el imán es más grande y esto puede generar mayor energía, ¿cómo sería la cosa? ¿O depende también? Sí, así es. O sea, cuanto más rápido sea el movimiento de acercarse o de alejarse, es uno de los factores. Se acerca lentamente, poquita corriente, pero si se acerca velozmente, más corriente. Así que ahí no hay dos factores, hay n factores aquí, que se pueden variar. Y experimentalmente eso es lo que se hace, ¿no? Hacer controlar los cambios para luego llegar a la conclusión. Bueno, jóvenes, no nos adelantaremos mucho. Hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense. Ingeniero, muchas gracias. Chao, chao.